Buenas tardes, audiencia, amigos, amigas, colombianos, colombianas. Este día 18 de febrero del año 2025, en este escenario jurídico Sandra Yaya, vamos a estarles contando a ustedes varias cosas. Bueno, la primera de ellas, es inaudito, esto no tiene calificación, esto que esté pasando es como faltar al control. Y se trata de lo siguiente. Bueno, resulta que nuestro presidente, como ustedes saben, él estuvo de gira en los países arábigos, o sea, estuvo en Dubái. Y de allá trae grandes cosas buenas para Colombia, como entre ellas la posibilidad de que los árabes de ese país, que tienen tanto capital, puedan comprar la deuda externa de Colombia. Aparte de eso, vino con una gran noticia y es relacionada con el COMPES, algo interesante que tiene que ver con la inteligencia artificial, donde va a proporcionar cualquier cantidad de dinero que representa más de 420 millones de pesos, como lo tengo expuesto en otro video que aún no subo, y que esto está movido también por el Ministerio de Igualdad y Equidad, y que favorece enormemente a la población vulnerable, a los pobres, a los vulnerables, a los que son estrato 0, 1, 2, y favorece también al estrato 3, 4, y favorece también a los del 5 y 6, es decir, favorece a todo estrato. Pero lastimosamente, la extrema derecha, que aún no quiere por ningún motivo entender, y el poco gremio social que tiene esta extrema derecha, incluyendo también los jóvenes, lastimosamente, estos jóvenes parece que no saben usar la inteligencia artificial correctamente y la suelen utilizar para alborotar y para crear falsas noticias y formar todo un despliegue de noticias falsas, y lo peor aún, salir a decir que el presidente se murió, salir a decir que el presidente llegó a una UCI y que por sobredosis de polvito blanco, entonces se quedó allá. O sea, una cantidad de cosas tenaces. Es una falta completa de respeto. Pero la extrema derecha, que mueve las mentes de esos jóvenes, parece estar feliz. Lamentablemente, siempre he dicho que por ahí es que inicia el proceso de la violencia, lamentablemente, porque como estamos en este país, Colombia, con una justicia que está retorcida, digámoslo así, tan torcida que magistrados como por ejemplo Ramiro Riaño, que se atrevió a sancionar medidas cautelares en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez para que detuvieran el juicio y no prosiguiera, y después salir a decir que se encuentra impedido, es decir, como dice el dicho, meten gol pero dejan todo ahí tirado. Así está la justicia de este país. Y más aún todo lo que ha narrado en los videos que ha mostrado en las últimas horas la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve Gaviria, de todo el rollo que sucede en la policía de aduanas, ¿sí? En la Polfa, todo el rollo que hay allá, más lo que está sumado en la DIAN y todo eso, y lo que hay en la fiscalía también, que también es tremendo. Es decir, todo esto nos dice una cosa, que la justicia necesita obligatoriamente que sea reformada para detener, porque esto así como está, a veces se va saliendo del control. Y esto es tremendo porque lo que les voy a contar aquí, esto sucedió exactamente entre el 15, 16 y 17. Sucedió esto y claro, estos muchachos que pueden ser de bodegas uribistas o de la derecha, qué sé yo, por obtener cualquier cantidad de suscriptores y una maletada de likes, deciden armar toda una noticia falsa del presidente de la República, Gustavo Petro, de que se había enfermado, y sacan fotografías que son reproducidas por la inteligencia artificial.
porque hay que tener en cuenta una cosa, la inteligencia artificial de hoy en día puede ser capaz de producir videos con tan solo usted armar todo el texto, forma un prompt y el sistema inmediatamente le genera todo lo que usted quiere que ese video haga. Y si ese video va a decir una cantidad de desfachateces, de estupideces, de bobadas, pues las va a decir. Y todo puede arrancar con una simple fotografía. Con una simple fotografía. Se transforma absolutamente todo. Es increíble. Por eso es que también siempre a ciertas cosas hay que ponerles el freno severamente. Y este freno significa que la fiscalía, que se supone que es como le digo yo, la fiscalía es la que entra y defiende del crimen a Colombia. Pero si la fiscalía de pronto no pone, como se dice, control sobre todas estas cosas que están pasando, y más en el caso de los delitos informáticos, que eso también es bastante grave, porque es que hoy por hoy, mejor dicho, a nivel de la internet, la gente puede levantar un video y destrozar la vida de otra persona sin más ni ver. Como pasa con el caso de Miguel Abraham Polo Polo, que la Corte Suprema de Justicia le negó la retractación que él estaba intentando hacer. Dijo que eso ya no funcionaba, eso ya es para entrar en una condena, es decir, el señor Miguel Abraham Polo Polo va a ser condenado por el delito de injuria contra el señor Gustavo Bolívar, porque es que atreverse a decir que Gustavo Bolívar permitió que se murieran 2 jóvenes, se suicidaran, y además que auspició la primera línea y que violó y que mató policías, y un poco no de cosas estúpidas que salió a decir Miguel Abraham Polo Polo, eso ya no pertenece a la libre expresión, porque se entiende que las personas que están dentro del cuento de la política tienen que también tener un rollo de tolerancia y toda esa cosa, pero este señor no tuvo eso y lo que hizo fue destrozar a una persona en la parte de su persona, ¿sí? De su dignidad. Entonces la Corte Suprema le negó completamente la retractación que tenía prevista presentar el señor Miguel Polo Polo, no se la aceptó y lo conlleva inmediatamente, y lo lleva inmediatamente al plano de la condena. Ya se filtró por algún detalle que la Corte Suprema de Justicia ya tiene decidido qué va a pasar con Miguel Abraham Polo Polo, y en las próximas horas o en los próximos días se va a definir su juicio y su condena, porque el señor no va para decir negociemos que esto, que aquello, no, va para condena. Es decir, que finalmente los colombianos podremos ver este ser despreciable en la cárcel, ojalá intramural, ojalá se quede allá en la Modelo o en la Picota donde le toque, porque ni siquiera casa por cárcel le van a dar al señor, porque es que no hay derecho. Entonces, esta clase de jóvenes, así como Miguel Abraham Polo Polo, o jóvenes que son parte del rollo de esa sociedad corrupta, de esa sociedad de la derecha que lastimosamente no tiene capacidad de inteligencia para leer, para investigar, para poder cooperar en el crecimiento y en el avance de este país, para lo único que sirven es para jugar, hacer el daño, hacer el mal. Bien, entonces les voy a leer rápidamente el trino que puso el presidente Gustavo Petro. ¿Esto cuándo fue? Ese trino, ¿cuándo lo puso él? Exactamente lo puso el día 17 de febrero, sobre las 10:36 de la noche. Y este trino dice lo siguiente: recibimos un ataque de fake news, que significa noticias falsas, de la extrema derecha, que tuvieron como blanco, como la extrema derecha viene haciéndolo, rompiendo por completo la legalidad del país y los derechos de los menores de edad, a mi propia hija Antonella. Hace una pregunta: ¿a quién se le ocurre declarar hasta muerto al presidente porque infundan mentiras criminalmente a la opinión pública? Pareciera que se otorga derecho de atacar criminalmente al presidente y a su hija menor de edad sin importar las leyes existentes.
Punto aparte, hasta ahí ese puntico. ¿Qué pasa? Si no fuera el presidente Gustavo Petro, si no fuera Duque, o fuera Uribe, o fuera Santos, o fuera Pastrana, o fuera otro que fuera de la derecha, ¿ustedes creen que esta persona se queda quietica esperando que todo esto pase? Inmediatamente levantan acción y van y buscan a esas personas que crearon la noticia y que pusieron en ese enorme peligro y los echan a la cárcel. Pero aquí el presidente, antes de hacer eso, el primero pone a la gente a reflexionar. Es decir, reflexionar significa, oiga, los invito a que reflexionen sobre este concepto. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Es que debe merecer cárcel la persona que hizo esto? ¿O lo dejamos quieto? ¿O lo vamos a que haga un curso y que aprenda a manejar correctamente la informática y que aprenda a manejar correctamente la inteligencia artificial y que más bien la use para cosas del bien y no del mal? Eso es esta parte. Ahora bien, dice el presidente, si yo visito a mi hija en la Fundación Santa Fe, como bien sabe la clínica, indudablemente hay movimiento de escoltas y carros, tanto los que cuidan a mi hija como a mí. Punto aparte. Es el presidente de la República el que está asistiendo a la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, no es cualquier otra persona. ¿Ustedes creen que un presidente que va a ir a visitar a su hija a la Fundación Santa Fe de Bogotá se va a ir sin escoltas y no va a haber movimiento allí a nivel de seguridad? Hombre, es que para las personas que son inteligentes se entiende claramente que un presidente de la República de cualquier país tiene que tener eso. A donde entre siempre va a entrar con sus escoltas y con sus carros y con su personal de seguridad, con todo eso va a entrar, porque es el jefe del Estado de un país, no es el jefe del Estado de la familia A, X o B. Entonces eso lastimosamente los de la oposición no inteligente no lo comprenden y siguen hostigando, agraviando todos los días, porque no dejan ni gobernar, todos los días frenando, todos los días bloqueando, todos los días hablando mal, todos los días poniendo la ponzoña, ¿sí? Severamente. Entonces, esto para la oposición no inteligente, lo que hacen así, eso les hace harto daño. ¿Por qué? Porque en el 2026 nadie va a voltear a mirarlos, nadie va a voltear ni siquiera para elegirlos, nadie siquiera los va a tener presentes para nada. El 2026, tenga la seguridad que va a volver a ser del progresismo, volverá a ser del progresismo, puede ser en el presidente Gustavo Petro que continúe o en alguien que él vea que tiene las capacidades suficientes y el empoderamiento y conocimiento suficiente para darle función de avance en el progreso a este país. Esto no es cualquier persona, esto no es un periodista que quiso ser presidente, esto no es un congresista que no cumple ni 30 años que quiere ser presidente, esto no es una señora que primero andaba con el manejo de las vacas y los toros y después dijo quiero ser presidente. No, para ser presidente de un país no es suficiente eso, para ser presidente de un país se necesita preparación, para ser presidente de un país se necesita empoderamiento en muchos temas. Si uno nomás aquí trabajando todos los días como comunicador social para el pueblo y se da cuenta que tiene que aprender de justicia, que tiene que aprender de la parte social, que tiene que aprender de la parte del área arquitectónico, que tiene que aprender de la parte del área comercial, de la industria, que tiene que aprender de lo que tiene que ver con el agro, con la minería, con el ambiente, y con tantas cosas, con la parte de la gente, el empleo, el desarrollo, la educación, la salud y tantas cosas, la cultura, en fin. Entonces, de verdad que el hecho de ser presidente es un mundo y el que quiera ser presidente de Colombia tiene que dominar ese mundo, porque dominar ese mundo no es solamente el mundo donde ubican solamente a los ricos, pero a los pobres déjenlos por fuera de la esfera. No, señor. Aquí gobernar es gobernar para
todo el pueblo colombiano, es gobernar para 50 millones de habitantes, es gobernar para todos los estratos sociales, es tener todo un plan de gobierno para todos los estratos sociales. Y eso es lo que aquí el presidente Gustavo Petro durante todo este tiempo ha estado desarrollando. Para que este país avance, primero hay que derrumbar todo ese muro de impunidad que existe, que lo tienen copado los políticos corruptos, empresarios corruptos. Parte de la justicia es también corrupta. Jueces, magistrados, fiscales, ¿sí? Funcionarios judiciales, muchos de ellos también son corruptos. Policía también es corrupta. No se puede decir todos, no, pero sí un poquito de grupo de gente son eso, porque son los que hacían parte del o los que hacen parte todavía del régimen de corrupción del señor Papá Pitufo, que ha reinado durante 38 años en este país y que cuando intentó entrar en el gobierno y en la campaña del presidente Gustavo Petro, ahí le llegó su final. Y eso los tiene muy dolidos. Eso los tiene dolidos. Y a razón de ese estado doloso, entonces deciden atacar, hostigando agraviadamente al presidente de la República y a su familia. Y a todo aquel que sea simpatizante con el presidente Gustavo Petro. Entonces, es aquí donde es importante poner claro que la justicia tiene que empezar a operar. Deja de operar. Y empieza operando por ir ahí sí como dice, a poner allá a esos jóvenes que se ponen a hacer esa cantidad de cosas y hasta se deben, mejor dicho, moler de la risa, pero no se dan cuenta del daño grande que están haciendo. Bueno, dice otro punto, acá el presidente Gustavo Petro dice, si mi hija tuvo que hospitalizarse por recomendación médica por una virosis, no significa más que tuvo un virus y que su papá tiene derecho, después de venir de los países arábicos, de visitarla. ¿De dónde sale entonces que estaba en una UCI por sobredosis y que había muerto? Vea eso. Es que hasta allá la extrema derecha llegó. Es decir, pasan los límites. Ya no miden. Simplemente les causa toda la risa la posibilidad de poder hacer daño. No sé si con personas al interior de la Fundación Santa Fe, que ya me ha pasado, por sectarismo del personal allí o de cualquier paisano por ahí, se construye por la extrema derecha una campaña criminal de desinformación. Le solicito a la Fundación que en nombre de mi hija entreguen públicamente la información que ahora necesita la opinión pública. Entonces la Presidencia de la República emite un comunicado, dice así, este comunicado lo emitió la Presidencia de la República el día 17 de febrero para decirle a la gente las cosas que estaban pasando, para que no se lleven una idea de, uy, ¿qué pasó aquí? Ay, Dios mío, es que definitivamente todo esto pasa, ¿por qué? Porque es que lastimosamente no hay ese control en las redes sociales, ¿sí? Y es que es más, yo les digo a ustedes, es curioso, pero en la IA está regulando enormemente eso, porque la IA, por ejemplo, si yo en este momento le digo a la IA, oiga, quiero que me fabrique una imagen, partiendo del Prompete, 2 puntos, que fulano de tal se murió y que le dio aquello y que no sé qué, y resulta que la IA investigando va mirando todas sus redes allá profundamente, y topa, y después se vuelve y dice, lo lamentamos, pero nosotros no podemos hacer eso porque eso es ir en contra de tal cosa. Es decir, mire, hasta ese punto está la IA que controla todas esas cosas, pero hay plataformas que no están controlando eso. Y algunos muchachos han tenido acceso a esas plataformas para lastimosamente crear esa serie de imágenes
y después terminar difundiéndolas como si fueran verdades, y pues eso es delicadísimo. Imagínese usted, la niña Antonella, hija del presidente Gustavo Petro, está en la clínica y le salen con que su papá se murió. ¿Cómo cree que se siente una persona? O sea, esto no tiene nombre, pero así lo hicieron. O sea, ya hasta allá la cosa ya es muy crítica y muy grave. Y eso tiene que parar. Entonces los colombianos solicitamos que las autoridades le pongan freno a estas cosas para que eso no suceda. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo aquí como papel, los alternativos. Nosotros tenemos una tarea grande y créanme, amigo, amiga, que nosotros no nos están pagando un peso por lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo aquí es simplemente brindar nuestro servicio de manera altruista. No estamos recibiendo dinero de nadie. No nos están llegando aquí sumas de 70 millones, de 200 millones de pesos, no. Si nos llegara a llegar algún dinero, será lo que nos ofrece YouTube, pero lo que nos ofrece YouTube a veces es una miseria. Porque muchas veces tenemos nosotros que cumplir de rigor con requisitos que ellos nos exigen. Que tenemos que tener 1000 suscriptores para poder empezar a monetizar. Que tenemos que tener 4000 horas para poder empezar a monetizar. Así fuera en un año, o en un mes, o en una semana, o en un día. Pero que tenemos que tener. Si no tenemos nosotros eso, no tenemos derecho a una monetización. Y además, a nosotros la monetización también no la controlan, porque si nosotros vamos y la embalamos, o sea, embarramos metiendo cosas que no se deben de meter, o nos estamos apropiando de un video que tiene autor, que tiene derechos de autor, pues ahí ya tenga para que lleve, porque hay sanción. Si nosotros ponemos una imagen que tiene propietario, también por ese lado nos van a sancionar. Entonces, todas esas cosas están presentes en YouTube. Es decir, YouTube va pagando, pero una cosa muy parcial, pero aquí nadie se está haciendo rico con YouTube, nadie. Entonces, el presidente de la República, si hoy tiene un gran equipo de comunicadores sociales bajo el título de alternativos, es simplemente porque se lo ganó, es simplemente porque es una persona que ha sabido gobernar este país y merece de nosotros todo el apoyo, toda la ayuda que le podamos brindar. Y si nosotros desde acá, desde nuestro puesto, le podemos brindar con nuestro talento ese aporte, esa ayuda, pues bien bendecida es. ¿Ven? En algún momento habrá la situación de que nos puedan compensar económicamente, habrá de pronto en algún momento eso, pero solamente por ahora nosotros estamos aquí de alma y corazón proporcionándoles a ustedes nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro profesionalismo, nuestro empoderamiento en las diferentes cosas que sabemos hacer. Y así, de esta manera, pues revelamos a la gente las noticias desmintiendo lo que otros levantan con el solo afán de hacer daño. Lamentablemente, pero así es. Entonces, dice el comunicado de la Presidencia de la República, dice: la Presidencia de la República se permite informar a la ciudadanía que el presidente Gustavo Petro Urrego se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones y cumpliendo con su agenda institucional desde la Casa de Nariño. Ante versiones infundadas que circulan en algunos espacios, reiteramos que no existe ninguna afectación en su salud. Hacemos un llamado a la opinión pública a informarse a través de canales oficiales y a no dar credibilidad a especulaciones sin fundamento. La presidencia continuará comunicando de manera transparente cualquier información relevante para el país. Así está la cosa. Y pues como siempre hay personas que dicen lo siguiente, dicen: oiga, pero es que todos los días la ralea paraca, dicen así, traqueta, mafiosa y capitalista del polvito blanco se babea porque el presidente le pase algo. Salieron a marchar con ataúdes y la narrativa mental y de adicciones es simplemente una marranada de esa gentuza. Eso lo dice la gente, no lo digo yo. Es que hasta eso, uno a veces ve esas cosas y como que uno dice: yo omito opinar porque no quiero meterme en problemas, ¿sí? Porque muchas veces esa gente también tiene sus controles. Entonces, si uno entra a opinar y entonces no les gusta, entonces después van a estar parados ahí en la casa como los perritos cuando encuentran una perrita en celo.
Entonces ahí se parquean a ver a qué momento le pueden asestar para hacerle daño o para aprovechar. En fin, entonces así son las cosas. Pero bien, otro punto importante de esta nota es que el presidente como tal exigió a la Fundación Santa Fe de Bogotá que por favor dieran ese mensaje y efectivamente la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿sí?, dio un comunicado, ¿sí?, el día de ayer, aquí lo tenemos. Pues obviamente pasa en la Fundación Santa Fe de Bogotá, pues la Fundación Santa Fe de Bogotá no tiene absolutamente ningún vínculo de tipo político ni nada de eso como ellos lo afirman acá. Y dice así: la Fundación Santa Fe de Bogotá comunica, por solicitud del señor presidente de la República, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, recibida a través de su red social X, informamos que el pasado sábado 15 de febrero del 2025 visitó a una persona de su familia en nuestras instalaciones. Asimismo, aclaramos que el señor presidente no ha estado hospitalizado recientemente en nuestra institución. O sea, porque es que la gente es estúpida, salen a decir que el presidente estaba allí por una sobredosis de no sé qué, de aquello, de lo otro, en una UCI. Ay, carambas. O sea, todo lo que inventa la derecha solamente para moler y para hacer daño. Tremendo. La fundación tiene como propósito fundamental impactar positivamente el bienestar de individuos y comunidades, y para esto brinda servicios de salud de alta calidad con estándares comparables a las regiones mundiales. Igualmente educa, investiga y ejecuta programas y proyectos en beneficio de comunidades vulnerables en todo el país. Como entidad sin ánimo de lucro y de acuerdo con nuestro mandato misional, mantenemos una postura neutral, sin afiliaciones políticas, y garantizamos la confidencialidad de nuestros pacientes y su familia. Somos personas sirviendo personas. ¿Sí? Cordial saludo. Henry Gallardo, director general. Ese fue el comunicado que emitió la Fundación Santa Fe de Bogotá hace exactamente 4 horas. Eso fue el día de hoy, en las horas de la mañana. Entonces queda claro que para esas personas que se pusieron en ese plan de hacer todas estas cosas, pues muy seguramente que no se les haga raro que la fiscalía les caiga y les ponga su tate quieto. Porque de todos modos, sí es bueno que a la gente que hace esta clase de cosas le pongan una amonestación. Yo pienso que una amonestación sería, por ejemplo, que no vuelvan a publicar por un largo tiempo lo que están haciendo, ¿sí? Es decir, sus redes sociales que queden bloqueadas. Porque es lamentable que se pongan a hacer esta clase de cosas. Es que es increíble. Nadie se imagina el daño tan grande que le pueden hacer a una persona por medio de una red social. Yo se lo digo porque yo, siendo ingeniera de sistemas, que muchas veces dentro de mis clases a mis estudiantes les explico que hay que tener un buen uso de las redes sociales. En las redes sociales uno muchas veces no tiene que estar subiendo que las fotografías de la mamá, del papá, del hermano, de la hermana, del tío, de la tía, de sus propiedades, que la casa, que el carro, que en fin. ¿Eso para qué? Cuando uno usa las redes sociales, yo uso las redes sociales para informar en una manera sana, para decirle a la gente, mire, pasó esto, salió esta noticia falsa, venga, la vamos a desmentir. No, no es esa noticia falsa, es esta la realidad. Para eso es únicamente para lo que yo uso mis redes sociales, pero yo en ningún momento uso mis redes sociales para difamar y desprestigiar a las personas o para decir mentiras de las personas. Si uno va a hablar de las personas, debe tener la prueba de lo que la persona hizo mal y la evidencia calcable, mostrarla. Pero si uno va a salir allá a decir mentiras que no le constatan, que no son, ¿sí?, entonces mejor uno se queda cargado. A veces cuando hablamos nosotros muchas veces decimos el término es presuntible, digamos, es presuntible, ¿sí? Porque muchas veces la persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario, ¿sí? Hasta que se compruebe lo contrario. No como, por ejemplo, aquí como el caso
del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que él dice que es inocente, pero todas sus pruebas dicen que es culpable, ¿sí? Es decir, todas las pruebas que hay dicen culpable, 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 pero él se tilda inocente, inocente, pero hace cosas que le hacen tildar más que es culpable que inocente. Entonces, tremendo esa cuestión. Otro punto también que fue grave y que ocurrió hace más o menos 4 horas fue el ataque que tuvo el hospital de segundo nivel que instalaron en el Plateado. La señora María Fernanda Cabal se puso a perfilarlo y claro, allá llegaron disidencias de la EMC y empezaron a disparar con inclusive a intentar poner mecanismos de explosivos. Y imagínense, en un hospital. O sea, están como tratando de parecerse o de igualarse al señor de Israel, el primer ministro Netanyahu, que le gusta bombardear hospitales. Tremendo. Eso es muy delicado, eso es muy grave. Y pues obviamente hay que referirnos a esto de que los colombianos estamos indignados y no aceptamos esta clase de ataques, y más en especial a un hospital donde hay enfermos, donde hay médicos, donde hay personal de la salud. Imagínense, hasta ese punto llega la gente para esas cosas. Por eso es que yo digo, a esta clase de gente, que son los MC, que es el E33, que el Clan del Golfo, que el ELN, toda esa gente, ojalá todo eso los desarticulen y los desbaraten por completo, completamente todo, y les bajen todos sus niveles de financiación hasta cero, mejor dicho, que ni tengan armamento, ni tampoco plata, ni tampoco gente para poder operar. Y todo eso lo está trabajando el presidente Gustavo Petro con su equipo humano, con el Ministerio de Defensa, con la Policía Colombiana, con el Ejército Colombiano, con la Armada Nacional de Colombia, con la Fuerza Aérea o Fuerza Aeroespacial, etcétera, etcétera, con la Fiscalía General de la Nación, con todos articulados trabajando para poder desbaratar todas estas bandas criminales que afectan terriblemente a todos los colombianos, digámoslo así. Entonces es tremendo. Los traquetos del MC del Cauca no quieren salud para el pueblo del Micay. Atacaron con drones un hospital, lo cual constituye una violación al derecho internacional humanitario. Son crímenes contra la población civil que deben ser juzgados, porque todo esto son crímenes de lesa humanidad. Recordemos que un crimen de lesa humanidad es aquel en donde atacan a una persona en total estado de indefensión, que no se puede defender, y la atacan. Eso se convierte en un crimen de lesa humanidad. Entonces es muy bárbaro eso. El congresista, el senador Wilson Arias, hace 22 horas también dijo: ¿qué criminales tan miserables con explosivos ha sido atacado el hospital de campaña instalado por el gobierno de Gustavo Petro en el Plateado Cauca? Detestan que el gobierno de Gustavo Petro lleve inversión social. Les molesta. A ellos les molesta que el presidente esté buscando que países arábigos compren la deuda externa de Colombia. Les molesta. En una de las tantas conferencias que ha emitido el presidente Gustavo Petro, por allá, la primera que él presentó cuando estaba recién subido al poder, en las Naciones Unidas, él dijo muy claramente: Colombia es merecedora de que le compren su deuda externa, porque en Colombia las selvas amazónicas son el pulmón más gigantesco de todo el planeta Tierra y hay que cuidarlo. La fuente hídrica que existe allá es poderosa y si no se cuida, terrible para todos los humanos en este planeta Tierra. Por eso lo dijo muy claramente el presidente Gustavo Petro. Y en los países arábigos quieren comprar la deuda externa, pero también el presidente Gustavo Petro quiere traer inversión millonaria a Colombia. Entonces, la derecha, la oposición, que no es inteligente, no les agrada.
que esto pueda ocurrir. Quieren seguir fomentando la guerra, quieren seguir fomentando el narcotráfico, quieren seguir fomentando el contrabando que va ligado con el narcotráfico. Y siempre anclados en pasados como su tal seguridad democrática que no funciona absolutamente para nada, solo para matar inocentes. Entonces, esa es la única cosa que nos ofrece la extrema derecha si llegara a subir nuevamente al poder. Ellos no nos ofrecen nada más. Ellos no nos ofrecen algo bueno, algo que valga la pena. Mientras tanto, el progresismo sí tiene mucho que ofrecer y por eso es importante apoyar. Y por eso es importante que en el 2026, que estemos ya tan cercanos, sepamos elegir la gente que va para el Congreso, 70 senadores que van a trabajar para el pueblo, 120 representantes a la Cámara que trabajen para el pueblo y que se puedan seguir generando las reformas para el pueblo, que sigan habiendo reformas buenas para la salud, para la parte laboral, para el trabajo, para lo que tiene que ver con la agricultura, para lo que tiene que ver con vivienda, para lo que tiene que ver con educación, para lo que tiene que ver con la cultura, para lo que tiene que ver con las tecnologías, con las MINTIC, para lo que tiene que ver con lo que es el plano de la parte del ambiente, del entorno del ambiente, ¿sí? Del ecosistema y todo eso, la biodiversidad y la diversidad, etcétera. Todas esas cosas. Tratar de disminuir esa desigualdad que se ensanchó tremendamente en Colombia a causa de los actos malévolos que generaban la derecha con el manejo del narcotráfico, con el manejo del contrabando, todas esas cosas, malas políticas, malas leyes. Entonces, por eso la desigualdad es tan abrumadora, tan alta. Y todo eso hay que intentar bajarlo, porque no está bien que un congresista, que muchas veces va y se sienta allá y no hace absolutamente nada, esté ganándose casi 50 millones de pesos, más las arandelitas y todo eso. Y mientras tanto aquí todos los colombianos mirando a ver, sudando petróleo a petróleo para poder pagar los impuestos. Muchas veces no tenemos ni siquiera ni para nosotros mismos. Entonces, por esas razones que también el presidente y todo su equipo humano trabajan en función a todo eso, para darnos a todos los colombianos un bienestar. Creo que nos lo merecemos. Y creo que merecemos que esto que se está haciendo acá quede para algo bueno para las siguientes generaciones que estén en este país, que estén instaladas en este país. Entonces, por esa razón es tan importante que nosotros, hombre, peguémonos de algo y aprendamos, investiguemos, estudiemos, leamos, estemos enterados de las cosas y aprendamos a discernir. Sí. Una nota muy importante que hay aquí que emitió el presidente Gustavo Petro el día 17 de febrero. Frente a todo ese ataque de falsas noticias y de que él se había muerto, que había ingresado a la Fundación Santa Fe y estaba en una UCI, que por sobredosis de polvito blanco, etcétera, promovido por personas del uribismo, más exactamente del Centro Democrático, que vamos ya para allá. Entonces el presidente dice lo siguiente: la hostilidad generalizada de los medios de comunicación contra mi gobierno. Ya había sucedido lo mismo en mi alcaldía de Bogotá, pero esta vez es peor. Tiene que ver con que los medios cayeron en poder de los hombres más ricos de Colombia. El modelo de salida del neoliberalismo que propongo no les conviene. Son ellos los que más se han lucrado con la privatización de los servicios públicos, las carreteras, la salud y la educación. Por eso Colombia ha visto aumentar su desigualdad social, que es su principal problema. Sin embargo, la creencia que los mercados resuelven los problemas de la gente, que es la tesis básica del neoliberalismo, ha fracasado en todo el mundo.
No solo porque Trump acaba con el libre comercio mundial, sino porque la crisis climática y el comienzo de la extinción humana es la demostración palmaria de un gran fracaso práctico y teórico. El mercado no lleva al máximo bienestar, sino a la muerte, y por tanto hay que regularlo en favor de la vida. El neoliberalismo ha muerto en el mundo y por eso mi gobierno propuso un gran acuerdo para hacer las reformas sociales a sus leyes fundamentales, 2 puntos, salud, pensiones, laboral. El Congreso no quiere aprobarlas en sus mayorías. Sus mayorías fueron elegidas por el pueblo, voto en unas elecciones por la clase política tradicional al Congreso y unos meses después por el cambio. Eso ha generado una fricción permanente entre Congreso y gobierno. Iván Name y Cepeda Saravia, presidentes del Senado, son su mayor demostración. El problema central está en que los congresistas en su mayoría, por ahora, no ven pertinente hacer las reformas y desean mantener el país en el caos de un neoliberalismo moribundo. El neoliberalismo también le ha servido a la clase política tradicional porque al disminuir la capacidad del Estado y aumentar en exceso la contratación privada, generó toda suerte de mafias y carteles de la contratación que financian la política tradicional de Colombia. Al convertir el Estado y el poder público en una instancia del mercado, lo que ha disparado es un régimen de corrupción en Colombia que solo se removerá con una revolución popular y estoy presto a participar en ella para hacer realidad la Constitución de Colombia. La crisis de una salud a la que no le llega la reforma y que sin embargo ve ya mejoras sustanciales en la salud pública, en la prevención, en la baja de costos de medicamentos, en las visitas médicas a millones de hogares pobres, la reforma pensional que ya ve el crecimiento de bonos pensionales a millones de viejos y viejas. Ambas marcan la pertinencia absoluta de las reformas sociales al momento actual de la sociedad colombiana. Lo que propone el gobierno es muy necesario para el mejoramiento de la sociedad y el buen vivir de la ley de las y los colombianos. Así no le guste a los hombres más ricos de Colombia. Las sesiones extraordinarias fueron citadas para ello. No avanzaron mucho en las reformas, demostrando que el Congreso no quiere aprobarlas. Precisamente en estos días algo comentaba Alejandro Mondragón, del Valle del Cauca, congresista. Él decía que se supone que la citación era a las 10 de la mañana y era a las 11 de la mañana y la gente no llegaba. Y que ese día la reforma a la salud, por quórum, no la pudieron terminar. Es decir, la gente no está dispuesta para colaborar, por lo mismo que está diciendo en este momento con este tuit del presidente de la República, Gustavo Petro. Publicaré la ausencia y el voto negativo de congresistas, partido por partido, para demostrarlo. Eso es muy bueno que lo haga, porque así hay posibilidades de que el colombiano y la colombiana conozca completamente por quiénes hay que votar y por quiénes no hay que votar. Aún estamos a tiempo. Sin embargo, la composición del gabinete nuevo tiene como finalidad cumplir el programa con el apoyo y la movilización popular. Si cumplir el programa implica la más amplia movilización popular y el acceso del pueblo a todas las instancias del poder, hay que hacerlo. La finalidad es cumplir y punto. Colombia lo necesita. Todo este tuit se generó porque simplemente El Espectador sacó una nota en la que decía que, entre comillas, decía: se observa una casi completa uniformidad de la mayoría de los medios en su hostilidad hacia el gobierno Petro, ¿sí? O sea, ellos mismos
reconocen que la hostilidad existe. Pero bien, hay una cosa muy importante frente a todo esto que hace parte, esto que estoy hablándoles hoy en este video, también hace parte de una denuncia que puso en evidencia y en alerta el sargento del Ejército Nacional de Colombia, Chalá. Muchos lo conocen porque es una personalidad que habla mucho y cuenta mucho de estas cosas. Y bueno, hay que decirlo y denunciar, porque este personaje sí merece que la fiscalía inmediatamente le ponga un tapiquieto y lo trate, porque es una persona que realmente pensamos nosotros aquí que solamente lo hizo en chaques de decir una mentira, que el presidente estaba en coma, que el presidente no sé qué, que aquello, que lo otro, pero este personaje yo ya lo había visto en otros videos y en uno de esos videos el señor habló pésimamente mal de la juez 44, es decir, mencionando que era una rata, que aquello, que lo otro. Existe el video. Este señor, pónganle cuidado a la historia de este señor. Dice el sargento Chalá, se llama Carlos Luis Anaya Vega. Carlos Luis Anaya Vega. Actualmente reside en Bucaramanga y fue candidato al Consejo de Florida Blanca Santander por el Centro Democrático. Ya vamos encontrando las llaves, ¿no es cierto? Entonces, a veces pensamos, ¿será que el señor Carlos Luis Anaya trabaja independientemente o hace parte del equipo del Centro Democrático para difamar, desprestigiar, despotricar, amenazar, intimidar, estigmatizar, perfilar, cosas de ese tipo, que es bastante delicado y que por esa razón el señor en cierta manera está cometiendo un delito informático que debe ser tratado prontamente por la Fiscalía General de la Nación? Hace 3 años era un desempleado más en este país y desde sus redes sociales pedía a gritos una oportunidad laboral. Hoy es un uribista radical y enfermizo, fanático declarado del gobernador de Santander, general Juvenal Díaz. Desde sus cuentas en TikTok y X se ha dedicado a lanzar fuertes ataques y calumnias peligrosas contra el presidente Gustavo Petro y su gobierno. La justicia debe actuar con firmeza en contra de estos sicarios digitales. Este es el señor que promueve esa cantidad de notas de desprestigio, de calumnia, de injuria, de despotricación, de perfilación total en este gobierno de cambio. Y que es que un concejal de Florida Blanca, Santander, por el Centro Democrático. Entonces, nos sigue diciendo más. ¿Qué más tenemos que decir nosotros? El Centro Democrático es un promovedor de delincuentes, parece. Y aún así ellos se tildan que ellos no cometen ningún error, que ellos no delinquen, que ellos no calumnian, que no, etcétera, etcétera. Parece que siempre dicen, es que todo me lo hicieron a mis espaldas, porque ese es el cuento de ellos siempre, ¿no? El modus operandi de ellos es así. Entonces, qué lástima, pero estos jóvenes deberían ser más asertivos en elegir mejor sus amistades, porque finalmente se ponen a elegir el uribismo por un ratico todo caliente, ¿no es cierto? Y finalmente al completo vacío y casi que ya congelado, porque ya después de que estos muchachos entran y son judicializados por una entidad judicial, el uribismo no va a correr a defenderlos, no va a correr a salvarlos, no va a correr a sacarlos, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ellos simplemente son como chivos expiatorios. Muchas veces ellos son como esa clase de sociedad que entra, la utilizan y después como la basura la desechan. Totalmente así, la desechan por completo. No le dan esa posibilidad de decir, hombre, es un humano, no, porque ellos solamente usan a la gente. En su momento la usan. Vea todo lo que ha pasado con Álvaro Uribe Vélez durante todo el tiempo. ¿Qué ha pasado? Álvaro Uribe Vélez tiene la gente,
la utiliza y después la gente van cayendo, unos van para la cárcel, otros quedan como fugitivos en el mundo, otros se exilian y otros se mueren, pero ellos lo único que hacen en el momento en que están ahí es favorecerse, consiguen su beneficio y después estas personas que lastimosamente por falta de conocimiento, porque no les brilla un ticito la inteligencia, se pierden en ese enorme laberinto y no vuelven a salir. La justicia los atrapa, los judicializa, les imputa, los manda a la cárcel, les daña su hoja de vida y ahí quedaron para siempre. No pueden volver a una vida pública, no pueden volver a pensar en tener un cargo en el Estado, nada de esas cosas, ni siquiera salir del país, más difícil para ellos para poder buscar trabajo, en fin, se vuelve un problema para estos jóvenes, así se vuelven un problema para las familias de ellos, de su mamá, de su papá, de sus hermanos, etcétera, etcétera. Entonces es muy tremendo, por eso digo que tan jóvenes, pero ya con esas cosas, terrible. Eso hace efectivo que los jóvenes de hoy en día deben de pensar más asertivamente en definir y en elegir bien sus amistades, elegir lo que vale la pena, pero tristemente por la codicia, por correr y volverse populares, corren allá y se pegan al que piensan que los va a llevar a la cúspide y resulta que no, los termina llevando pero para la cárcel, porque no hay otro camino, cárcel o muerte, así es esto. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí termina este pedacito de lo que estaba hablando con respecto a todo lo de la cuestión de los ataques, de falsas noticias, de lo que pasó, de que ya la Fundación Santa Fe ya tomó cartas en el asunto, ya expidió un comunicado oficial donde declara que pues, el presidente está normal, el presidente está muy súper bien. Es más, está cumpliendo con toda su agenda protocolaria y ahí está ya también, inclusive hasta contando allá ante cualquier cantidad de militares en la posesión del brigadier general Carlos Fernando Triana Bernal y toda su cúpula militar, ¿sí? Con el ministro de Defensa está contando inclusive que la gente del narcotráfico está destinando a ponerle misiles al señor presidente, 2 misiles, imagínense. Así será terrible como está esta gente que no hayan qué hacer para sacar de base al presidente, pero no lo van a lograr porque el presidente, gracias a Dios, hoy cuenta con muchísima gente que también sabe orar científicamente y pide a Dios porque el presidente Gustavo Petro sea protegido. Yo personalmente siempre oro a Dios en el nombre de Dalet, la Dalet, que es un nombre hebreo de poder, porque es un hombre que salva al presidente Gustavo Petro de la mirada de la muerte, porque sí la tiene muy tremenda. Entonces lo atacan mucho por todos lados, pero mire, Dios es tan grande y poderoso que ahí lo tiene cuidando, tanto a él como a su familia y a todos los ministros y todos los funcionarios que están con él y también los simpatizantes. Entonces, bien, tener confianza en que todo evolucionará en esta historia de buena manera, de buena forma y con un bonito final. Amigos, amigas, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.